En un estacionamiento subterráneo en Dubái, entre otros autos cubiertos de polvo, se encontraba un Ferrari Enzo, no solo un superdeportivo raro, sino uno de los autos más codiciados de la historia. Producido en una serie limitada a principios de los años 2000, esta belleza costaba una fortuna incluso al momento de su compra. Pero lo más interesante es que, con el paso de los años, terminó cubierto por una gruesa capa de arena y olvido, como si hubiera sido abandonado para siempre. ¿La razón? Según afirman los medios locales, el antiguo propietario era un alto funcionario extranjero que abandonó repentinamente el país, dejando no solo sus propiedades, sino todas sus pertenencias, incluido este Ferrari. En los Emiratos Árabes Unidos, renunciar a la propiedad puede estar relacionado con deudas o incluso con el temor a la ley, especialmente si se trata de bancarrota o demandas judiciales. Abandonar un coche, incluso uno tan raro, a veces es más fácil que lidiar con las consecuencias. Durante años, blogueros y periodistas locales filmaron este automóvil, convirtiéndolo casi en una leyenda urbana. Circulaban rumores de que en el interior se guardaban documentos, dinero e incluso, tal vez, algo aún más interesante. Pero la verdad, nadie la llegó a saber. Esta historia es casi mística. La metrópolis crecía, el lujo a su alrededor era desbordante, y al lado, como si viniera de otro mundo, un Ferrari que podría haber sido la joya de cualquier colección se cubría lentamente de polvo. Y este es solo el primer caso. A continuación nos espera un coche que en su día fue conducido por representantes de una de las dinastías más poderosas de Europa. En las afueras de Berlín, en un hangar frío y polvoriento, fue descubierto un automóvil que alguna vez fue símbolo de poder y estatus, el Maybach 57. Este automóvil no es simplemente de clase premium, era el referente del ingenio, el lujo y el enfoque personalizado en la ingeniería. En el interior, madera hecha a mano, asientos que se asemejan más a los de un avión privado y tecnologías que se adelantaron a su tiempo. Pero en lugar de la alfombra roja y las cámaras, hay grietas en el capó, pintura descascarada y huellas de roedores en el interior. El propietario, según una versión, era miembro de una antigua familia aristocrática que cayó en decadencia tras una serie de problemas financieros y legales. Cuando comenzaron las ventas de los bienes, simplemente se olvidaron del coche. El Maybach, por lo visto, estuvo parado en el hangar al menos 10 años. El motor, aunque completamente inactivo, conservaba restos de aceite, y la carrocería, sorprendentemente, casi no se oxidó gracias a la humedad estable dentro del edificio. El coche fue encontrado solo, porque el viejo edificio fue vendido para su demolición. El hallazgo de un ejemplar así provocó una auténtica conmoción entre los coleccionistas. Algunos ofrecieron sumas de 6 cifras por ella, pero de repente el asunto se estancó. Intervinieron los descendientes de los propietarios afirmando que el coche formaba parte del patrimonio familiar. Suena como el comienzo de una historia de detectives, ¿verdad? Pero lo que se encontró en Francia no solo sorprende, sino que realmente causa conmoción. En un pequeño pueblo del oeste de Francia, en un viejo cobertizo medio derruido, se encontró un Bugatti Type 57. No se trata simplemente de un coche raro, sino de un verdadero icono de su época. Estos automóviles se ensamblaban a mano por encargo individual y ya entonces costaban lo mismo que una casa. Encontrar uno hoy en día es como descubrir un huevo de Fabergé entre los utensilios de cocina. El dueño del cobertizo había fallecido hace tiempo. Los herederos, al limpiar el terreno, se toparon con un gran bulto bajo una lona. Al destaparlo, literalmente retrocedieron sorprendidos. Ante ellos apareció una reliquia olvidada, casi completamente conservada a pesar de décadas de abandono. Aunque la carrocería estaba cubierta de óxido y el interior olía a humedad, parte de la tapicería se había conservado, el volante aún tenía el cuero original y el motor estaba completo. Los expertos que fueron llamados después apenas podían contener la emoción. Resultó ser uno de los pocos modelos que participaron en las carreras de finales de los años 30. Incluso en ese estado, el coche valdría millones de dólares. ¿Por qué no lo vendieron antes? La familia del propietario no tenía la menor idea de su importancia. Según ellos, el abuelo la consideraba simplemente una chatarra vieja, e incluso una vez propuso desmontarla para venderla como metal. Por suerte, eso nunca llegó a suceder. Pero si piensas que en tales condiciones un coche no puede conservarse, simplemente no has visto lo que se encontró bajo la capa de permafrost. Alaska guarda muchos secretos. Uno de ellos es un Cadillac El Dorado, abandonado al borde de una antigua carretera helada a finales de los años 60. Los habitantes locales lo consideraban simplemente parte del paisaje. Pero todo cambió cuando unos investigadores de Canadá decidieron organizar una expedición siguiendo la antigua ruta de transporte. Se toparon con un automóvil casi completamente conservado. El hielo y la nieve actuaron como un refrigerador, el capó estaba sellado por la escarcha, los neumáticos cubiertos de hielo, pero en el interior todo permanecía casi como en una vitrina de museo. Incluso la billetera del conductor se conservó en la guantera. Según los registros, se logró establecer que el propietario murió durante el transporte de la carga y fue evacuado en helicóptero, dejando el coche atrás como lastre innecesario.
Cuando las fotos llegaron a Internet, los entusiastas comenzaron a venir en masa para ver la cápsula de hielo. Más tarde, las autoridades locales decidieron evacuar el automóvil para su restauración. Hoy en día se encuentra en una colección privada, completamente restaurado y devuelto a la vida. Pero lo que resulta aún más sorprendente es que, en una ocasión, en la selva no encontraron simplemente un automóvil, sino todo un recordatorio de la grandeza real. En las profundidades de la selva tropical en el sur de la India, cazadores de tesoros descubrieron un Rolls-Royce Phantom Teddy, casi completamente cubierto de vegetación. El coche estaba junto a los restos de un antiguo palacio, rodeado por la jungla. Como se supo, el automóvil perteneció en su día a un maharajá local que gobernó este territorio hasta mediados del siglo XX. Tras la independencia, la familia del gobernante abandonó el palacio y el territorio fue siendo absorbido poco a poco por la naturaleza. El Rolls-Royce era demasiado pesado y lujoso para evacuarlo por caminos sin asfaltar, así que simplemente lo dejaron allí. Los habitantes de las aldeas cercanas lo consideraban maldito. Decían que todos los que intentaban ponerlo en marcha acababan teniendo problemas. Solo décadas después, coleccionistas y restauradores se atrevieron a restaurar el automóvil. Y cuando lo hicieron, se reveló un detalle sorprendente. El emblema del capó estaba incrustado con zafiros. Historias como esta hacen creer que incluso el óxido puede ocultar una grandeza pasada. Pero a veces, la grandeza resulta estar sola, entre las arenas y el silencio. Entre las interminables arenas de Arabia Saudita, cerca de un campamento abandonado hace mucho tiempo, se encontró un Mercedes-Benz G-Class, un verdadero rey del todoterreno, que de repente se convirtió en víctima de la indiferencia. El vehículo permanecía solo, como si una mano gigante lo hubiera arrojado entre las dunas, con los cristales rotos y el capó medio sepultado en la arena. A juzgar por la placa y la modificación, se trataba de un raro ejemplar blindado, utilizado ya sea por militares o por la escolta personal de alguna figura importante. Durante mucho tiempo circularon rumores de que en él se transportaban documentos importantes o incluso oro, pero cuando lo abrieron en su interior no había nada. Un habitáculo vacío y una aura de misterio claramente perceptible. ¿Cómo llegó hasta allí? Uno de los buscadores de chatarra sugirió que el coche pudo haber sido abandonado tras una avería durante una ruta de entrenamiento. Pero eso no explica por qué nadie lo evacuó, especialmente considerando el estatus del vehículo. Ahora se ha convertido en una atracción para los blogueros viajeros. Alguien incluso dejó una nota dentro. Si estás leyendo esto, tú tampoco sabes por qué está aquí. Pero algunos coches olvidados no están al aire libre, sino literalmente encerrados en el lujo, como por ejemplo en el patio trasero de una mansión española. Barcelona esconde muchas sorpresas, pero esta es realmente extraordinaria. En el patio trasero de una gran mansión, que lleva mucho tiempo cerrada, encontraron una limusina Lincoln Continental. Estaba bajo un cobertizo, rodeada de hierba alta y vallas, como si la hubieran escondido a propósito de las miradas. Los vecinos aseguraban que el coche no se había tocado en décadas. La casa pertenecía a un médico famoso que, según los rumores, tenía vínculos con políticos y mafiosos de la época de Franco. Después de su muerte, los portones se cerraron y nadie volvió a ver a alguien entrar allí. Cuando los nuevos propietarios compraron el terreno, quedaron asombrados. Dentro del coche se conservaban periódicos antiguos, cigarros en el cenicero e incluso una nota con números de teléfono. En el interior había una antena telescópica y paneles acabados a mano. Todo indicaba el increíble valor que tuvo la limusina en su época. Pero, a pesar de todo esto, seguía abandonado, como un recordatorio del hombre que prefirió desaparecer en las sombras. Pero no todos los autos olvidados descansan en el lujo. Algunos encuentran su refugio entre la paja y las herramientas viejas. En el corazón de Kansas, en una granja medio derruida, se encontró un Shelby Cobra en un viejo granero de madera. Sí, esa misma, la leyenda de las carreras americanas, símbolo de velocidad y carisma de los años 60. El dueño de la granja había fallecido hacía muchos años. Los herederos llegaron para vender las pertenencias y se toparon con una lona, bajo la cual se ocultaba la silueta de un coupé deportivo. Al principio pensaron que era una copia, pero no. El número de fábrica coincidía con los archivos y los expertos confirmaron que era un Shelby Cobra auténtico, uno de los originales. ¿Cómo llegó hasta aquí? Según cuentan los lugareños, el propietario era un apasionado de los autos, pero en un momento dado lo dejó todo. Dicen que se enamoró de una mujer que falleció y después de eso ya no pudo mirar el coche con el que compartían recuerdos. Ahora está completamente restaurado y vale más de $1 millón. Pero en aquel entonces parecía como si acabara de sobrevivir a un apocalipsis. Y la siguiente historia trata sobre un coche que realmente podría considerarse una víctima del olvido, tanto así que nadie quería llevárselo ni siquiera del desguace. En las afueras de una zona industrial en Japón, entre montones de viejos refrigeradores, televisores y chatarra, un bloguero notó por casualidad unas siluetas extrañamente familiares. Al acercarse, comprendió con asombro que tenía delante un Lamborghini Miura.
Este modelo es considerado uno de los coches más bellos y caros en la historia de la marca. Su diseño, su dinámica y el sonido del motor la convirtieron en un símbolo de riqueza y pasión. Y ahora yace entre la basura, con los faros arrancados y la suspensión rota. ¿Por qué está aquí? La investigación reveló que el dueño de la fábrica donde trabajaba el padre del bloguero compró el coche en su momento, pero tras el cierre del negocio quedó abandonado en el terreno. Nadie la registró con nuevos documentos y la Miura pasó a formar parte del desguace. Cuando la noticia se difundió, decenas de coleccionistas comenzaron a pujar por ella. Actualmente está siendo restaurada en una base histórica en Italia, pero esa primera impresión, una leyenda oxidada, cubierta de musgo y olvido, nadie la olvidará. Pero si ese coche quedó a la vista de todos, lo que encontraron bajo París fue durante mucho tiempo un tesoro en la oscuridad. A una hora en coche de París, en una pequeña casa de campo con el techo derrumbado, encontraron un verdadero artefacto, un Peugeot Darmat Roadster. Es uno de los modelos más raros, producido en una edición limitada antes de la Segunda Guerra Mundial. El coche estaba bajo un cobertizo, cubierto por una capa de polvo y sacos viejos. A simple vista no llamaba la atención, hasta que uno se fijaba en la forma de la carrocería, los elementos cromados y el antiguo logotipo. El dueño de la casa, un agricultor anciano, ni siquiera sabía que tenía algún valor. Para él, solo era el viejo coche de su abuelo. Los especialistas en autos clásicos estaban asombrados. El interior estaba casi intacto, el volante tenía un grabado raro, el motor requería una restauración mínima y, lo más importante, el número del motor coincidía con el de un modelo que participó en la legendaria carrera Mille Miglia. Ahora, el automóvil está protegido como patrimonio nacional. Irónicamente, durante décadas fue solo parte de los trastos del campo. El siguiente hallazgo, por el contrario, surgió de las profundidades, literalmente, porque no todos los autos se guardan en tierra firme. En una tranquila ciudad holandesa, en uno de los numerosos canales, unos buzos descubrieron algo inesperado, un BMW M1, un deportivo rarísimo de finales de los 70. El coche estaba casi completamente cubierto de lodo, con los cristales rotos y la carrocería oxidada, pero el perfil era inconfundible. Era un auténtico M1, un automóvil con el que sueñan los coleccionistas de todo el mundo. Según los archivos, la policía intentó encontrar el coche robado ya en los años 80, pero sin éxito. Probablemente, los ladrones se deshicieron de ella empujándola al agua, con la esperanza de borrar las huellas. O, como dice la leyenda local, el propio dueño hundió el coche en un ataque de furia tras la bancarrota. Cuando sacaron el coche a la orilla, tenía un aspecto aterrador, pero tras la evaluación de los expertos quedó claro, los componentes internos, incluido el motor, podían ser restaurados. Y aunque la restauración llevará años, este hallazgo se convirtió en una sensación. Es difícil creer que un coche así pudiera pasar décadas bajo el agua, oculto del mundo entero. Pero hay autos que se escondieron de manera aún más ingeniosa. Por ejemplo, en un túnel abandonado hace más de medio siglo. En algún lugar de Gales, en un túnel ferroviario cerrado hace mucho tiempo, unos viajeros descubrieron un coche cubierto de polvo y moho que recordaba al famoso Aston Martin DB5. Al principio nadie lo creyó, todo parecía demasiado preparado para ser real. Pero era cierto, el automóvil había sido tapiado junto con varios otros coches dentro del túnel, al que conducía un único camino que había sido cubierto hace mucho tiempo. Según una de las versiones, un coleccionista escondió los autos por miedo a los impuestos o a la confiscación de bienes, y solo décadas después alguien encontró la entrada por casualidad. Dentro, silencio, humedad y a la luz de la linterna, las formas curvas de la icónica leyenda británica. Muchos bromean diciendo que el propio James Bond habría aprobado tal nivel de secretismo. Más tarde se descubrió que sí, era un auténtico DB5 con acabados originales e incluso matrículas retráctiles. El coche fue evacuado y hoy su restauración es uno de los proyectos más esperados en el mundo de los entusiastas del automóvil. Si se pueden encontrar autos así en túneles, el siguiente caso sorprenderá aún más, porque este hallazgo está cubierto de arena, dinero y rumores sobre un cártel. En una zona desértica en la frontera con México se encontró un Chevrolet Impala. No se trata solo de un clásico, sino de un ejemplar completamente dorado, cubierto de una capa de polvo y arena. El coche estaba en un estacionamiento abandonado, protegido por una extraña valla metálica y varios perros agresivos. La historia salió a la luz cuando unos adolescentes locales entraron accidentalmente y publicaron fotos en las redes sociales. El coche parecía sacado de una serie sobre narcotráfico. Llantas doradas macizas, un interior de terciopelo y, como se descubrió más tarde, un compartimento secreto en el maletero. Cuando intervino la policía, el automóvil fue incautado como prueba material. Dentro encontraron documentos falsos, varias bolsas con dinero en efectivo y lingotes de oro. Fuentes locales afirmaron que el Impala pertenecía a uno de los líderes del cartel de la droga, pero nunca se reveló el nombre exacto. Actualmente está bajo control de las autoridades, pero en el mundo del automóvil ya se ha convertido en una leyenda. Y mientras algunos autos sirven a la mafia, otros asustan incluso a los mecánicos más valientes.
Un Porsche Carrera GT abandonado en un garaje a las afueras de Los Ángeles parecía un coche accidentado cualquiera, pero cuando salieron a la luz los detalles quedó claro, era precisamente ese Porsche en el que murió el famoso actor. El coche estaba completamente destrozado, pero fue conservado como parte de un proceso judicial. Tras la finalización del caso, terminó en manos de la familia, y según los rumores, intentaron venderlo, pero nadie quería comprarlo. Algunos decían, el coche está maldito. Otros simplemente no querían involucrarse con la tragedia. Al final, el automóvil quedó abandonado en el garaje, donde permaneció casi 10 años. Lágrimas, recuerdos, miedo, todo parecía haberse quedado dentro. Incluso los restauradores se negaban a trabajar en él. Hoy en día, el Porsche permanece en un lugar cerrado, cubierto de polvo, como un recordatorio silencioso de la velocidad, la pasión y el precio que a veces hay que pagar. Y aún así, incluso junto a este trágico coche, un hallazgo sigue siendo el más común, extraño y enigmático de todos. En el territorio de un antiguo centro logístico en Arizona, en un enorme almacén sin ventanas, se descubrió una colección de más de 200 automóviles. Todos estaban alineados, cubiertos por una gruesa capa de polvo, algunos envueltos en plástico, otros simplemente permanecían con los capós abiertos. Entre ellos había Mercedes, Alfa Romeo, Pontiac, BMW, decenas de muscle cars y raros deportivos japoneses de los años 80. Cada uno de los autos es una cápsula del tiempo. El propietario, un viejo industrial, los compraba en secreto desde los años 70. No los conducía, solo los almacenaba. Tras su muerte, nadie fue informado del almacén hasta que comenzó la liquidación de bienes. El hallazgo se volvió una sensación. Los automóviles estaban casi en perfecto estado, como si acabaran de salir de la línea de montaje. Por primera vez en décadas, la luz entró en ese lugar, revelando al mundo una colección que podría haber sido un museo por sí sola. El mundo de los autos olvidados está lleno de misterios, tragedias, grandeza y locura, pero a veces, entre todo ese óxido, se encuentra algo más que un simple coche. Se encuentra una historia o incluso una vida. En el norte de Escocia, en el sótano de un antiguo castillo, se encontró un Bentley S2, un automóvil que permanecía a la sombra de arcos góticos, bajo bóvedas de piedra, cubierto de moho y cristalizado por la humedad. Parecía más una parte de la decoración que un medio de transporte. Según los habitantes locales, el castillo pertenecía al último representante de una antigua familia escocesa. Tras su muerte, el edificio pasó a manos del Estado, pero por alguna razón el sótano permaneció sellado durante décadas. Cuando los restauradores abrieron la trampilla, se encontraron con una escena sorprendente. Sobre el fondo de los muros antiguos, un elegante Bentley, como si hubiera sido olvidado entre épocas. Las llaves aún estaban en el encendido, y en el cenicero yacía un cigarrillo, parcialmente consumido por el paso del tiempo. Daba la impresión de que el dueño simplemente se había ido y nunca regresó. El Bentley fue sacado a la superficie, cuidadosamente limpiado y enviado a restauración. Hoy en día participa en exposiciones como símbolo de un aristocratismo perdido y de una grandeza silenciosa sepultada en piedra. Pero no todos los autos olvidados están tan aislados. A veces se encuentran a la intemperie y la naturaleza reclama lo suyo, especialmente cuando se trata de toda una manada de Mustangs olvidados. En los bosques del estado de Maine, unos cazadores se toparon con algo extraño. Decenas de Ford Mustang de diferentes años de fabricación, estacionados entre los árboles, cubiertos de musgo y con ramas que crecían a través de los capós y las ventanas. Da la impresión de que los alinearon a propósito y los dejaron a merced de la naturaleza. La investigación reveló que esta colección pertenecía a un antiguo concesionario que tras la quiebra no pudo vender los automóviles. Algunos coches estaban casi nuevos, otros eran versiones retro restauradas. El propietario se instaló cerca y no permitía que nadie se acercara a los autos, asegurando que aún serían útiles. Tras su muerte, el bosque empezó a reclamar lo suyo. Los árboles crecían a través de las carrocerías y las lianas se entrelazaban por el interior. Este hallazgo se volvió viral en Internet. Las fotos parecían sacadas de una película postapocalíptica. Hoy en día, intentan salvar parte de los autos, pero la mayoría ya están perdidos. La naturaleza ha reclamado lo suyo, y hay una tristeza especial en ver cómo el poder del acero cede ante el olvido verde. Pero a veces, un coche olvidado guarda en su interior no solo el pasado, sino también el presente. O quizás, incluso un crimen. En un desguace en las afueras de San Diego, entre autos destrozados y restos de viejos camiones, los trabajadores encontraron un Tesla Roadster. Eso ya de por sí es extraño, porque casi nunca se ven autos así en los desguaces. Pero lo más importante estaba por venir. No se podía abrir el maletero, estaba soldado desde dentro.
Cuando finalmente lograron abrirlo, encontraron varios maletines metálicos, sellados y envueltos con cinta adhesiva. El contenido, dinero en efectivo, billeteras de criptomonedas y algo que parecía documentos de cuentas offshore. Curiosamente, el propio Tesla no estaba registrado oficialmente. En la base de datos del BIN, nada. Es posible que nunca haya figurado como un automóvil legal. Por supuesto, las autoridades confiscaron el coche de inmediato, pero los rumores empezaron a extenderse. Algunos decían que este auto pertenecía a un financiero fugitivo, otros que en él se transportaba dinero para la campaña electoral de un político conocido. El propio coche desapareció. Quizás ahora esté en manos de los servicios secretos, o tal vez lo estén escondiendo de nuevo en algún jardín, como una estatua de jardín. En las afueras de Montreal, un paisajista compró una vieja mansión con un jardín cubierto de maleza. Al comenzar la limpieza, se topó con los contornos de un objeto extraño bajo el musgo. Al llamar a una grúa, descubrió un Jaguar XK120, un modelo de finales de los años 40 que en su época era considerado uno de los autos más rápidos del mundo. El automóvil estuvo en el jardín durante décadas. Según relatos de los antiguos residentes, el propietario era un coleccionista excéntrico y consideraba que el Jaguar era el mejor elemento de diseño para el rosal. Quitó el motor, cubrió todo con un producto anticorrosivo y simplemente enterró el coche. Y ahora volvió a ver la luz. A pesar de todo, el automóvil se conservó sorprendentemente bien. La carrocería casi no se oxidó, el cromo brilla bajo el musgo y el interior permaneció intacto gracias a la hermetización. Ahora el Jaguar está limpio, pero el diseñador decidió no restaurarlo por completo. El coche se quedó en el jardín como una obra de arte y como recordatorio de que incluso el hierro olvidado puede convertirse en parte de algo hermoso. Pero a veces todavía se encuentran autos cuyo destino cambia de manera inesperada y radical. En un pequeño garaje en Italia, entre un montón de repuestos, encontraron un De Tomaso Pantera, un raro superdeportivo italoamericano, cubierto de polvo y telarañas. Los dueños de la casa afirmaban que el coche era demasiado problemático y por eso lo dejaron allí. Pero los especialistas vieron otra cosa, una leyenda capaz de volver a la vida. La restauración tomó 2 años. Cada tornillo, cada línea fue restaurada con precisión de orfebre. El broche final fue la participación de este Pantera en el prestigioso concurso de elegancia a orillas del lago Como. Hoy en día, el coche vale más que cuando salió de fábrica, pero lo más importante es que vuelve a estar en la carretera, ruge, brilla y fascina. Y en esto hay un punto lógico para toda la historia. Que el metal envejezca, se oxide, se cubra de polvo. Los coches, al igual que los recuerdos, pueden volver a la vida, incluso si han sido olvidados durante décadas. Lo esencial es quién los encuentra y cuán dispuesto está a ver el lujo en la herrumbre.